Hola, ¿se oye bien? Sí. Hola a todos y a todas, muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto ver la sala tan llena en esta quinta entrega de los diálogos poéticos, que es un ciclo en el que estamos repasando distintos elementos de construcción poética. Gracias a Eduardo, gracias a Efi por su generosidad y al Centra Civic, por supuesto, por cedernos esta sala tan hermosa, y muy especialmente a Sol Musons, que en esta ocasión tiene la generosidad también de aceptar mi propuesta de compartir la presentación del acto conmigo. Yo, además de las gracias a todo lo que ha dicho ya Pedro, además quiero agradecer a Pedro que cuente conmigo. En esta ocasión queríamos abordar una de las cuestiones más fascinantes de la literatura, que es la propia voz poética. ¿Quién o qué es el yo del poema? ¿Es el motor, es el observador, es el centro emocional? Ya responda a una confesión íntima o a una construcción ficticia, hablar del yo poético es hablar de identidad, de memoria y de cómo nos construye el lenguaje. Para eso hemos convocado dos voces cuyas obras representan maneras magistrales de abordar la construcción del ser en la obra poética. Son dos buenos amigos y, si me lo permiten, dos sabios. Pues empezamos con la presentación. Eduardo Boga nació en Barcelona, es licenciado en Derecho y doctor en Filología Hispánica. Ha publicado numerosos libros de poesía, diarios y libros de viajes. Ha traducido a diversos autores, practica la crítica literaria en varias revistas y mantiene un blog, muy divertido, por cierto. En 1995 ganó el premio Adonais por La Luz Oída y su libro Insumisión ganó el International Latino Book Awards de 2013 y el premio de la revista Quimera al mejor libro de poesía en el año 2014. En 2024 le fue otorgado el quinto premio de poesía a Lorenzo Gómez por el poema La Casa, y este año ha sido el 27º premio de traducción Ángel Crespo de la CEC por la traducción de Transfiguraciones de Jay Wright. La poesía de Boga transcurre desde el clasicismo experimental de los principios a la heterodoxia formal de los últimos libros. Utiliza formas clásicas como sextinas, décimas, sonetos, a los que le da un aire completamente nuevo por su temática, pero también utiliza el verso libre, la enumeración exhaustiva, que puede darse en forma de esquemas, de listas, y también la prosa en poema, según una definición muy querida por Antonio Gamonela. Su poesía es exuberante y musical y barroca, pero es de fácil comprensión, es transparente a la comprensión, porque se centra en las emociones humanas más complejas. Boga es en la ficción y la visión desolada del tiempo. Persigue lo poético en lo no poético, utilizando imágenes expresionistas, crudas, muchas veces escatológicas, que convierten el placer carnal en una epifanía que le aleja de la muerte. Al lado de Eduardo, pues Cicubero, que todos la conocéis. Nacida en Granja de Torrehermosa, provincia de Badajoz, es una reconocida poeta y ensayista. Realizó estudios de Historia del Arte, Lengua y Literatura en Barcelona, donde residió desde los 11 años hasta 2016. Fue corresponsal en Frontera y ejerció como crítica de arte para Revistar y otras publicaciones, algo que la llevó a desarrollar amistad personal con figuras como José Agustín Goytisolo y su mujer Asunción Carrandell, Joan Brossa, José María Valverde y un larguísimo etcétera. Su amplia trayectoria incluye títulos como Fragmentos de exilio, Borrando márgenes, La mirada en el limo, Esencia o Solo inclasificable. En 2003 publica Rizoma, su poesía reunida, un libro concebido casi como una cartografía expansiva de luz, memoria y conciencia. La de Efi es una de las propuestas más singulares, coherentes y depuradas de la lírica española contemporánea. Una obra que respira siempre a través de la mirada, una mirada extrañada, enfocada ahí donde se encuentran los grandes ejes de su escritura, el contraste entre la luz y la sombra, la memoria, la esencia de los lugares que habitamos, el amor o la propia naturaleza del acto creativo. Un mapa hecho de emoción y pensamiento que la sitúan en un territorio propio, el de quienes escriben para comprender, para inscribirse en el tiempo y para dialogar con la vida en sus fronteras más comprometidas. Pues queremos ver cómo entendéis esa voz o esas voces, y por ello hemos concebido este diálogo en 3 bloques que iremos intercalando con la lectura de sus poemas, y comenzamos con la pregunta fundamental. Sí. En este primer bloque queremos abordar la naturaleza del yo poético, su esencia.
El lector tiende a identificar el yo lírico con la experiencia real del autor, aunque la teoría literaria lo concibe más bien como una construcción discursiva o un personaje totalmente ficticio. ¿Vosotros cómo definís esa voz que habla en vuestra obra? Definir una voz poética es algo muy complejo, absolutamente complejo. Pero definir una voz íntima, plural, que escarbe en el propio yo para nosotros. Es decir, yo concibo personalmente, de forma ahora subjetiva, la poesía como universal, o sea, de una forma universal. Es decir, hay quien dice que la patria del poeta es la infamia, otros dicen que la patria del poeta es el lenguaje. Lógicamente, sin lenguaje no puede haber poesía, no se podría nombrar nada, pero considero que el yo poético de cada cual está hecho no solo de lenguaje, sino de algo que va mucho más allá del lenguaje. La poesía no es lenguaje común, sino que ahonda y escarba en esa otra realidad o irrealidad del mundo, porque en realidad no sabemos qué es el mundo o qué es la realidad. Estamos en un mundo fluctuante, en un mundo líquido, como en opinión de Bauman, sin asidero posible. Por ejemplo, para los románticos, la poesía era el pasado, se acercaban al pasado como una forma de, no nostalgia, no se puede llamar nostalgia, sino para apoyarse en él y proyectar esa imagen casi idealizada, idílica, de un pasado pues que se aferraban a él porque no les gustaba a lo mejor lo fabril que empezaba, el movimiento que rompía un poco la dignidad de las ruinas. Ellos empezaban a ver que se transformaba todo, que no era ese locus amenum que significaba lo que ellos buscaban como naturaleza en libertad y absolutamente diferente. Pero de pronto viene Baudelaire, Figueruelo sabe muy bien de lo que va. Viene Baudelaire y lo cambia todo, absolutamente todo. Empieza para nosotros la contemporaneidad. Empieza a ver que estamos en presente, que ya no es el pasado. El pasado en realidad no existe como no existe el futuro. Nosotros el pasado podemos ver un pasado muy cercano, pero aún así, si os fijáis, cuando relatamos alguna pequeña anécdota, cada uno la ha visto diferente. Es como un pintor que se planta ante un árbol y cada uno lo está pintando de una manera distinta. El pasado, por lo tanto, no es fiable, porque nuestra naturaleza no es fiable, nuestra memoria no es fiable. Cuando un niño es pequeño no tiene memoria, la vamos fabricando esa memoria, vamos formando los folios de esa memoria. Y cuando somos adultos nos damos cuenta que en realidad la memoria está hecha de fragmentos, somos absolutamente fragmentarios. Y entonces eso no existe. Por lo tanto, Baudelaire se plantea, siendo por otra parte tan conservador, no nos confundamos que Baudelaire no era nada subversivo. Precisamente estaba en contra de tantas cosas. Exactamente. Bueno, pero Baudelaire que tiene algo muy bueno, que se sitúa en presente, y es la soledad de la multitud. Es la soledad de la multitud y la soledad del creador. Y esa soledad, yo miro mi obra desde la extrañeza. Yo siempre digo que mi poesía es de la extrañeza, es poesía de la extrañeza. ¿Por qué? Pues porque sigo hablando desde el presente, y este presente vemos que es fluctuante, como decía Bauman, y que podemos irlo conformando más.
Bueno, Eduardo, igual sí. No, tú tienes, bueno, tienes propio. ¿Eduardo tiene? Sí, tengo mi propio. Qué bien. Bueno, yo me conozco la teoría. La teoría dice que como habéis avanzado de hecho en vuestra presentación, que hay un tipo de poeta que opta por crear un personaje de ficción en sus poemas, que opta por hablar de un ser que no se identifica con él mismo como sujeto actual, viviente y con una biografía determinada. Y en esta sala reconozco a algunos de esos poetas que practican esa poesía con deliberación y con gran digamos, acierto. Y luego hay otro tipo de poetas. Sé que estoy haciendo una estructura muy binaria y quizá por eso mismo muy simple y acaso torpe, pero realmente lo siento así. Hay un segundo tipo de poetas que hablan de su yo, que vuelcan su yo real, biográfico, autoral en el poema. Yo soy de los segundos. A mí me resulta imposible concebir la escritura de poesía. Otra cosa es la prosa, otra cosa es la ficción en prosa, otra cosa es el ensayo, otra cosa es lo demás. Pero a mí, como creador que pretendo ser, me resulta imposible escribir poesía, por utilizar una imagen muy clásica y un poco romántica, sin mojar la pluma en mi propia sangre. Me resulta imposible, no sé hacerlo. Como soy un hombre sin imaginación, tengo que recurrir a mí mismo, que es lo que tengo más cerca, para poder escribir algo que quizá persuada a algún lector. Y por lo tanto, mi poesía es siempre, de un modo u otro, una expresión de quien soy como persona. Ahora bien, quien soy como persona, tampoco sé muy bien lo que es. Yo creo que el problema del yo poético no está tanto en si optas por una creación ficticia u optas por ti mismo como materia del poema, sino cómo se define eso que tú consideras tú mismo y que se vuelve en el poema. Gracias. ¿Quién es ese yo? Creo que la pregunta clave cuando hablamos del yo poético, me parece a mí, es tanto si eres de un tipo de poeta o de otro, y especialmente si eres de este segundo tipo de poeta que yo considero ser, ¿quién es ese yo que habla? ¿Cómo se define? ¿Cómo se construye? ¿De dónde viene? ¿Dónde están sus fronteras, si es que existen? ¿Con qué lenguaje se expresa? Todo eso, porque para determinar, esto es quizá demasiado ambicioso, para pensar en todo eso, yo muchas veces tengo una sensación de contradicción absoluta, porque por una parte me vuelco en el poema y cuando lo estoy haciendo, cuando estoy escribiendo, creo estar seguro de que estoy hablando de mí, con las técnicas poéticas, utilizando un lenguaje determinado, con unas opciones determinadas, pero tengo la convicción de que estoy hablando de mí, para bien o para mal, pero estoy hablando de mí. Ahora bien, otras veces pienso, no sé quién soy. Esas dos convicciones, la convicción de que estoy hablando yo desde mi pura conciencia en el poema, y a la vez la convicción de que no sé quién es ese que habla, de que no sé cómo he llegado a ese punto en el que estoy escribiendo el poema, existe al mismo tiempo. Nos estamos moviendo de poderecita a Rambo, puede ser. Yo soy yo. Son parecidos. Sí, no lo sé. La verdad es que estas preguntas tan precisas me desconciertan cuando estoy en mi propio discurso, me desconciertan. No lo sé, tendría que pensar, no lo sé. Pero en cualquier caso, esa contradicción entre un yo afirmativo, un yo que es como, que sufre su yo, este es otro tema, que sufre su yo como una losa, que sufre el yo como un lastre, del que ha de algún modo desprenderse en el poema, que sufre el yo con una pesantez a veces insufrible, por un lado, y luego un yo
que si me preguntan no sabría definir, que siempre permanece junto con esa sensación de pesantez en un estado de ingravidez y de inconcreción tremendo, esa combinación contradictoria, es lo que yo tengo la sensación de que siempre convive en mí cuando estoy escribiendo un poema, en ese punto, en ese plano que os decía inicialmente del yo como materia. El yo es a la vez, y perdonadme que utilice la expresión que alguno me habréis oído antes, el yo por una parte es un coñazo, porque es un coñazo estar sujeto a un yo, perdonadme la expresión, ¿eh? Es una lata, es una lata estar sujeto a uno mismo, por una parte, pero por otra parte sentimos la necesidad acuciante, la necesidad imperiosa. Yo creo que todos los que nos dedicamos al arte, y en particular los que escribimos, intentamos escribir literatura, sentimos la necesidad acuciante de volcarlo fuera de nosotros, sea lo que sea, volcarlo a los demás, de algún modo compartirlo e imponérselo a los demás, que esa es otra pesadez. Pero creo que esos dos impulsos, esas dos realidades, conviven siempre en el yo de quien escribe y particularmente, como es mi caso, en el yo de quien escribe desde el yo autoral, desde el yo biográfico. Tengo una pregunta para ti. Tú utilizas la escatología en su doble acepción. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Cómo se equilibraría la experiencia física con la reflexión abstracta? Bueno, es otra preguntita, Sol. Es algo que contábamos, nos habíamos reunido para preparar esta charla. Tú eres una persona que tienes matices procaces, también pones mucho el cuerpo en la poesía. Entonces, desde este punto de vista nos ha parecido escatológico, pero escatológico en la doble acepción, también de ese final intuido, inevitable. Entonces, el tuyo se mueve entre lo corporal y de hecho lo metafísico. Bueno, estás ahí en esa... Es que si no, no sería. Sí. Claro, en esa definición indefinida del yo que he intentado esbozar, el cuerpo, la materia que tenemos más cerca, que es nuestro propio cuerpo, y que también nos define. El pensamiento no es sino el producto de la actividad de los órganos del cuerpo. Al final no somos más, y perdonadme, yo sí que soy radicalmente materialista, no somos más que el resultado del funcionamiento de un conjunto de neuronas. Esa evidencia, que para mí es una evidencia, se me impone, y por lo tanto su manifestación más inmediata, su manifestación más grave es eso, la existencia del cuerpo y todo aquello a lo que el cuerpo nos da acceso: el placer, el dolor, el sufrimiento, la fiebre, la caricia, el beso y la muerte experimentada y vista y vivida a la espera de ser tú quien la protagonices. Todo eso que está en el cuerpo a mí me resulta, de nuevo, inevitable no volcarlo en esa manifestación del yo que es la poesía que escribo. Me resulta inevitable, me reclama el cuerpo, me reclama en el poema. El cuerpo en todas sus dimensiones, las dimensiones placenteras y las dimensiones dolorosas, las dimensiones, digamos, románticas o elevadas, y las dimensiones procaces. Y vuelvo a esta escatología que habéis mencionado. Para mí, tan importante y tan significativo es el beso que se da a la persona amada como la defecación. Tan significativo, tan humano es el contacto suave de dos pieles, el contacto emocionado de dos pieles, como un vómito. Estoy exagerando, pero no estoy exagerando. Realmente esos planos me convocan por igual. Y digo bien, por igual, porque me parece que todos ellos son radicalmente representativos de mi humanidad, esa humanidad en la que vivimos y que no obstante siempre estamos buscando, siempre estamos escarbando en ella. Y eso a su vez entronca o se funde, se entreteje con esta
reflexión también inevitable, porque proviene de algo a lo que no puedo escapar, que es la conciencia de que esa materialidad, ese cuerpo y todo lo que supone, ha de perecer. Por lo tanto, esa mera conciencia me impone un constante pensamiento en lo que acaba, en lo que vamos a dejar de ser, en lo que en algunos casos nos asfixia y en lo que en definitiva supone que estemos fugazmente en un mundo material y no podamos evitarlo. En cambio, bueno, por tu parte, a mí me da la sensación de que el tuyo poético se construye más bien a partir de la mirada. Tengo esa impresión, que no es tanto la EFI persona, sino que es la EFI que mira y construye a partir de eso que has comentado, esa red rizomática de momentos, de impresiones, de cosas. Es más una red. Es algo más que la mirada. La mirada parte siempre del interior. Mira, y ya me gustaría que luego nos leyerais en esta... Por supuesto, mira, hay un haiku que habla de Rizoma que dice: la incertidumbre es mirar más adentro sin encontrarnos. Es lo que decía exactamente. Es ese yo que lo estaba escuchando y digo, efectivamente, yo hablo siempre desde el yo más profundo, pero no es una mirada física, es otra clase de mirada. De mirada es una auscultación interior. Es decir, mi poesía es metafísica, viene de la filosofía, viene del pensamiento, es muy metafísica y muy profunda. O sea que la mirada para mí significa la extrañeza, como decíamos antes. La mirada no es una mirada, es una mirada reflexiva, pero no es una mirada en sí. Yo siempre busco en mí ese punto interior profundo de todo lo que significa esta condición mía, esta condición del extraño. Por lo tanto, es una mirada siempre que bascula o oscila entre lo subjetivo y también lo objetivo. Se parte siempre de un yo, como bien decía Eduardo Moga, porque si no sería una impostura. Nosotros aquí somos poetas, es decir, no somos constructores de versos, cabemos años. La cosa es los que construyen versos y dice, esto lo puedo hacer yo, porque es un excelente catedrático y dice, qué bien estas formas, estos conceptos, que son más o menos siempre los mismos. Para Platón, por ejemplo, la eternidad fue lo máximo, todo lo que quiera, pero la verdad y la belleza y todo eso, y los presocráticos y todo. Pero el verdadero poeta, el verdadero extraño, como yo llamo a los que son, no a los que están, a los que son, el verdadero extraño siempre se pregunta desde su yo más íntimo, desde su complicación. Aquí hay un poema muy corto, que me explica. Es el suicidio. Suicidio es un poema que me explica perfectamente, que dice: el sitio es atrayente, entre orillas dispares tiene esa opacidad turbia y compacta de la sinergia que le aporta el limo. Sin calibrar su gesto, como un suicida enajenado anhela desnudar el misterio de lanzarse al vacío, darse de bruces con su propio fondo. Es decir, ese es nuestro suicidio, darnos de bruces con nuestro propio fondo, que está hecho de humanidad. Humanidad, o sea, materia y espíritu también, porque si no, no entendemos cómo escribimos, por qué escribimos, porque esta locura que cura, la locura que cura, en nosotros
pudiéndonos dedicar a algo mucho más placentero y más divertido. Exactamente. Y no atormentarnos tanto, porque en el fondo somos los grandes atormentados. No solo a través de nosotros, que siempre estamos pensando, siempre estamos interiorizándonos, sino miramos a la humanidad. Somos parte de ese tejido, ese texto, esa urdimbre, palabra, pero palabra que nombra algo más que la palabra. Es que es difícil, complejo ser. O sea, la poesía es lo más difícil, lo más complejo, pero también lo que nos constituye y nos da la fuerza para avanzar cuando nosotros no estemos, porque nosotros escribimos para el tiempo, y el tiempo no es el tiempo de nuestra piel, sino el hondo temblor de otra sustancia, que digo. Es decir, que nosotros es un legado que os vamos a entregar así, y que no sabemos dónde parará esto. ¿Quién nos deletreará? Como diría Octavio Paz. ¿Quién nos deletrea? No lo sabemos. Un mensaje en la botella que decía Celán. Claro, es náufragos también, de un mundo propio, islas al mismo tiempo, porque somos islas, isleños, enraizados en algo que no perseguimos, sino que nos habita. Una cosa es perseguir la poesía, no la perseguimos, nos habita, nos da la lata, nos fastidia. Muchas veces le decimos, quítate, está ahí, apártate, y no nos deja. No es la mirada, es otra cosa. Sí. No, pero también quizá que leyera. Entonces, ¿quieres leer alguno más antes de pasar al siguiente bloque y que nos lea también si queréis, Eduardo? Sí. ¿Por qué no? Porque sí, porque yo creo que mi poesía me expresa. Sí, además que el público que viene a estos eventos siempre nos demanda más poesía. Pues sin problema. Yo os voy a leer un poema. Mira, me vais a permitir deciros que está aquí una persona a la que adoro, porque admiraba muchísimo a su padre y a su madre, y a ella la quiero muchísimo. Se llama Julia Goytisolo. ¿Quién no ha escuchado palabras para Julia, aunque a ella no le guste? ahora ya se está reconciliando, más querida, ¿verdad? Entonces quiero leer ese poema, o si no lo voy a dejar para luego. Voy a dejar ese poema que dediqué a tu padre, pero está dedicado a ti, a Víctor y a Martí, aún no estaba. Y lo voy a dejar para luego. Voy a leeros Nieve. A ver, vamos a buscar Nieve. Es un poema algo extenso, pero en él yo creo que se representa muy bien quiénes estamos ahí, o sea, quiénes somos. Nieve parte de una breve anécdota. Estaba yo invitada en uno de estos actos del 23 de abril, donde nos reunían allí en el patio del trabajo de la Generalitat varios, y vi a José Hierro con una copa en la mano. Y José Hierro estaba mirando sin mirar. Estaba en soledad absoluta, bajo un naranjo con una copa en la mano, con aquellos ojos de carbón que tenía, mirando qué. Esa imagen, como tantas imágenes de tu padre grabadas y tantas charlas que tuvimos, querida Julia, se me quedó en ese instante. Entonces, yo construyo Nieve basándome en un instante de un encuentro, pero vuelvo a decir, no es la mirada que yo lancé sobre Pepe Hierro, sino que en ese momento vi de dónde venía Pepe Hierro y de dónde venía su generación y de dónde veníamos muchos de nosotros y cómo sentíamos, aunque yo fuera muchísimo más joven que ellos.
Se llama Nieve y vais a reconoceros muchos de vosotros, poetas. Te vi por Central Park. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Sí. Te vi por Central Park cuando la nieve se despojó de cáscaras amargas. Los pétalos de almendro persiguieron la música del aire. Ibas al funeral de los anónimos. Llegabas de ese frío de interiorizaciones, prismas helados, intemperie de las soledades. Y de pronto cantaste con voz no audible un villancico misterioso arrancando las plumas a los nevados copos, al otoño sus herrumbrosas mallas. Eras el mismo pájaro que tan cálidamente protegías y eras también la copla del exilio, fuego frío, del salvado de las cremaciones, el oro de la estrella, fuego frío que refulge incrustado en humos del horror entre los salmos de una lengua extraña y no olvidada. Eras todas las vidas. Piras alzadas en sus extrañezas, quebrada voz de todas las hogueras, fracaso entre la fiebre de cualquier desconsuelo. En los salones de las vanaglorias, tus ojos de carbón incandescente miraban sin mirar. Dentro de lo perecedero, copa turbia, transparente de olvidos, tú no estabas allí. Yo te observaba como si fueras inclinación del puente sobre la lluvia, en vez frente a la noche, luna oculta del blues y rascacielos donde sentir cadenas entre claustros robados por los fantasmas de la desmemoria. El tiempo solo puede erosionar los restos. El rastro prevalece. Lo que queda es la huella si el motivo es tan hondo que fija la mirada y es palabra y silencio, calmada es tempestad. He aprendido a no recordar, ¿recuerdas? A salvo de universos paralelos, anhelando trazados, surcos de tradición basados en el ritmo y la cadencia, persiguiendo la tabla salvadora que te lleve río arriba por aguas en desorden, donde baja el silencio sin reposo ni paz, borrado entre las huellas de un pasado presente y homicida. Te he visto suicidarte en la escritura, vaciarte sin consuelo en las profundidades de ti mismo, teorema y sacrificio, escriba del silencio, claves de los sumerios, árbol de los hititas, laberinto de Creta o círculo de Long, vibrar sobre las notas en ese esquema de la partitura. Lo huidizo del compás ultraterreno que se resiste a ser ejecutado y suena en lejanía sin que puedas fijarlo. Reflejo especular de lo vivido, te inclinas sobre el folio con la misma pasión irrefrenable de los acantilados por donde se despeñan las verdades, metáforas insomnes que proyectan el eco de tu propia palabra, vectores que señalan lo tan vertiginoso de la altura cuando más arde el faro de los desasosiegos, clara música y voz en clave forjada de armonía, forma y fondo en la hondura del vacío, apuras la belleza y el dolor sobre la quinta copa y arde lenta la noche sobre el licor del sueño. Escribes desde el tiempo. Como la amada loca de aquel fénix que tiembla en tu escritura, la poesía tiene ojos verdes. Diálogos del deseo, anhelas la ventana de sus ojos para seguir amando eternamente. Oh inmensamente hierro, vivo fuego, agua de todas las orillas. Interrogas las nubes para que nunca olviden tu nombre liberado, sin que pierdas del todo la alegría. No sabéis la alegría que me da que Efi haya leído este magnífico y extenso poema, porque yo estoy habituado siempre a leer poemas más largos que mis acompañantes. Y ella me acaba de dar la oportunidad de leer uno más breve, y para mí es una sensación completamente desconocida.
Y Yo he leído uno muy breve. sí, muy cortito, muy cortito. Que conste, ¿eh? Un haiku, ¿eh? Este es un haiku tuyo. La caída es más larga. Como estamos hablando del yo, como el tema del yo poético y del yo real es el tema del encuentro, yo os voy a leer justamente un poema que habla de ese yo del que os he hablado inicialmente, de ese yo mío, ese yo que soy yo, sea eso lo que sea, y que tiene por costumbre, contextualizo mínimamente la lectura que voy a hacer, tiene por costumbre, yo vivo en San Cugat, pues cuando llevo muchas horas en casa sentado, leyendo, escribiendo, en fin, viendo películas, pues me gusta a última hora de la tarde salir a dar un paseo, me cruzo el pueblo, San Cugat todavía no es muy grande, me cruzo el pueblo andando yo solo y disfrutando de lo que veo y pensando en mis asuntos. Y el poema dice así: voy por un paseo lleno de árboles y con muchos animalitos e insectos. Y el poema dice así: chirría un grillo, solo uno. De todos los grillos que podrían chirriar esta noche, solo lo hace uno. Su chirrido raspa el aire, araña siderúrgicamente el oído, hasta que me acerco. Entonces cesa. El silencio que brota restaña el aire herido, pero ese cauterio es tanto un bálsamo como una congoja. El ciprés en el que pernocta el grillo también es uno. Hay otros árboles, pero no son el ciprés uno, el ciprés solo como la noche, vertical como la noche. No se cimbrea, encaja en la oscuridad como una cuña de jade en una pared de pizarra. Paso junto a los dos, el grillo que ya no chirría y el ciprés solo, con mi propio silencio a cuestas. Mi soledad tiene dos piernas y un corazón y una lengua ciega que se suma al coro ausente del insecto y el árbol. Yo también soy uno, pero esa unidad no me define, sino que me desfigura. Me atropella el ruido estupefaciente de un motorista. Quizá su cabalgadura encierra una legión de grillos o un vendaval de cipreses. Pero es un ruido solo, un hombre solo, una noche sola. Sigo andando. Cada paso es un grillo que enmudece, un ciprés que se adentra en la negrura, un yo exento de otros seres que oye su propio chirriar en el vacío metálico de la noche, repleta de ruidos que no respiran, de multitudes que no son nadie, que no apuntan al cielo ni a la tierra, sino a una inhóspita laxitud hecha de tiniebla. Cada paso es una isla. La luna, nevada y sola, es una isla. Yo soy una isla. Me alejo del ciprés. Quizá el grillo que lo habita haya vuelto a chirriar, pero ya no lo oigo. Me acerco a otro ciprés. Es más alto que el anterior. También lo despinta la noche, pero este no dice nada. No acoge a nadie. Solo habla él, mudo. Cuando paso a su lado, mi caminar se funde con su entraña, se vuelve su tronco, su unidad. Otra unidad sin lengua, oscura. Pasa un motorista más. Su ruido es el silencio del mundo. Continúo, solo. Entramos en el segundo bloque. ¿Se me oye ahora? Entramos en el segundo bloque y nos interesa saber cómo utilizáis vuestro yo poético. ¿Cuáles son los temas y preocupaciones que alimentan el yo poético? ¿A quién? A quien sea. ¿Empiezo yo? ¿Quiénes son los temas? Y preocupaciones que alimentan vuestro yo poético. Pues no hay una definición clara de eso, porque como antes hablaba, la poesía nos habita. Ahora hablaba de la soledad, pues sí, es la soledad, pero una soledad cósmica, interior.
por mucho que estemos acompañados, por muy acompañados que estemos, los creadores siempre estamos solos. De acuerdo que cuando se vive no se puede escribir, como decía Becker, no se puede escribir en medio del sentimiento, porque cuando estás amando, amas, simplemente. No te vas a poner a escribir un poema mientras estás besando con toda la pasión. Estás amando. Cuando estás recorriendo el mar a solas, en la playa, vosotros lo tenéis tan cerca ahora, yo lo he tenido tan cerca muchas veces, muchos años, pues también, ¿qué vas a hacer? No te vas a sentar y ponerte con la mirada hacia los cielos o hacia el mar, sacas de no sé dónde un bolígrafo y te pones a escribir sobre el mar. No. Afortunadamente los poetas somos muy de tierra, nos gusta lo material y ver y vivir, pero luego viene la soledad y el silencio. Y el silencio y la soledad de un poema siempre se perpetra en nuestro íntimo gabinete, no solo el gabinete de la mesa, que es un árbol, sino en nuestro propio gabinete interior, que es el más complicado y el más difícil y el más puñetero. ¿Pero piensas que de alguna forma la poesía es una herramienta para comprender el mundo? Sí, por supuesto, la poesía es la máxima herramienta para comprender el mundo. Si esa poesía, volvemos a decir lo mismo, es auténtica. Por supuesto que sí, que la poesía es una herramienta y una enorme herramienta para comprender el mundo. Como lo es también la pintura, como lo es la música. Cuando el nazismo puso su bota encima de los cuadros de Leonardo y los metieron en una mina de sal para destruirlos, los que no habían podido salvar vidas humanas, millones de vidas humanas, se mataron para poder salvar la obra de Leonardo que ahora disfrutamos. ¿Por qué ese matarse para salvar algo que es perecedero? Porque es imperecedero, porque es lo que nos permite ser seres humanos más allá del tiempo y de nosotros mismos, y más allá de la materia, por mucho que seamos materia. Por mucho que seamos materia, vamos más allá de la materia. La poesía es la gran herramienta para entender al mundo, para entendernos a nosotros mismos. Pero no solo eso, para entender a otro creador, que es lo más difícil y lo más complicado. Yo cuando estudio, veo las obras de Caravaggio, pienso en que él está pintando esas obras ahora mismo, la realidad de esas obras. Y mira que era real Caravaggio. Me hubiera dado miedo tomar café con él, pero me hubiera fascinado. Es decir, que todo lo que un creador es, de hijo de su madre, como lo era capaz de matar, y luego lo sublime que era, para proyectar esa luz que él tenía también, esa dualidad de monstruo y de ángel. Eso lo tiene la poesía, lo tiene la pintura, lo tiene la música, lo tiene la escultura. Rufino Mesa, que lo sabe muy bien, que está por aquí, lo tiene tanta, la obra profunda de todo es poético, decía Brosa, todo es poético si se sabe mirar desde lo hondo, desde la profundidad de nosotros mismos. Por lo tanto, esa manera de entendernos a nosotros, que somos un universo, porque somos un universo, esa es una forma de entender el universo. No solo el universo, no solo el mundo, sino también las constelaciones. Es muy complicado
y es muy difícil, y sabemos de nuestra pequeñez, y al mismo tiempo entendemos esa música de las esferas que nos hablaba Pitágoras, y entendemos la complejidad de una brizna de hierba, como diría Walt Whitman. Ese grillo que está o ese pájaro que está aquí. Nosotros entendemos el mundo a través de un insecto, del vuelo de un insecto. Yo tengo un poema de Jara que digo que cuando todo pase y mi paso no sea nada, la flor de Jara me sobrevivirá, pero mi voz dará cuenta de todo eso. Habrá dado cuenta de ese mundo y de lo que nos rodea, precisamente porque amamos el mundo y lo comprendemos. Es la comprensión del niño que no entiende y del adulto y el pensador que ha entendido a ese niño que no entendía. Bueno, en este segundo bloque han surgido dos temas. Primero los temas del yo poético y luego Pedro. Sí, sería por qué, qué sé yo, que no comprendemos muy bien por qué, sí. Para qué. Bueno, yo voy a empezar por la segunda parte, la pregunta que has hecho tú, Pedro, y de nuevo, mi respuesta va a responder a un motivo de celebración, y es que voy a estar en desacuerdo con Efi. Siempre es agradable estar en desacuerdo con un amigo porque eso le da un poco más de diversidad a la cosa, ¿no? Y no hay una cierta... Mientras no seas sofista... No, a mí me gusta ser sofista, ¿eh? De vez en cuando es refrescante ser sofista. Sí, pero mira lo que pasó con Rousseau, que de tanto decir que no, se instaló en el no y después que no podía volver atrás. Y echó a sus 7 hijos a la inclusa. Has También visto, es es muy un dato a peligroso. recordar. Muy peligroso, ¿eh? Bien, herramienta para comprender el mundo. Bueno, yo pensaba, cuando empecé a escribir, empecé a leer y a escribir, pensaba que sí, que la literatura era una herramienta poderosa para comprender el mundo. Pero con el paso de los años, digamos que me he desengañado, por lo menos un poco. Y ahora, no lo sé, pero más bien creo que no. Más bien creo que no. Lo que sí sé, o sí creo saber, es que la poesía es la expresión de mi incomprensión del mundo, que es diferente. No, se acercan, pero no se tocan. A veces sucede desgraciadamente con las personas. Se acercan pero no se tocan. Yo no sé si lo que escribo me sirve para entender las cosas, no lo sé. Quizás sí, quizá en algún momento sí. Pero no tengo claro que sea una herramienta, digamos, de averiguación del mundo de la que yo disponga libremente y que realmente me funcione cuando más triste estoy, o cuando más solo me siento, o cuando menos entiendo las cosas. Pero repito, sí creo que ha llegado a ser, después de unos cuantos libros publicados y de mucha práctica y de mucho ejercicio, mi manera de decir a los demás y a mí mismo que no entiendo el mundo. Y eso, solo esa manifestación por sí me ayuda a vivir, me ayuda a seguir caminando en este mundo incomprensible. Eso sí quería precisarlo. Y también dentro de esa incomprensión del mundo estoy yo mismo, es decir, me sirve para expresar ese pasmo, ese asombro y esa dificultad, pero también de entenderme a mí. Es una nueva contradicción o una nueva paradoja en la relación que tengo como poeta con mi propio yo. Por otra parte, hablando de los temas del yo poético, vuelvo a esa parte de la pregunta, no sin antes decir que una cosa en la que he pensado antes cuando Efi estaba contestando, y es que todos los poetas somos enfermos. Todos. Incluso los que parecemos personas normales, como Efi o como yo, estamos enfermos. Por definición. Somos poetas, somos seres enfermos, por eso escribimos, porque efectivamente si estuviéramos perfectamente sanos, si fuéramos perfectamente normales y estuviéramos perfectamente felices, pues no nos dedicaríamos a una tarea tan solitaria, tan ardua y tan compleja como pasar muchas horas de nuestra vida, muchos años de nuestra vida
de nuevo, solos ante una hoja o una pantalla, intentando juntar las palabras de manera que digan algo a uno mismo y a los demás. Paul Auster dice exactamente eso. Dice, somos seres heridos, por eso construimos otro mundo. Cuando escribimos estamos construyendo otra realidad, porque la realidad es otra losa incomprensible que nos rodea y luchamos contra ella inventándonos un mundo que sea menos hostil y más habitable, más navegable. Temas del yo poético. Voy a hacer una enumeración porque, claro, cada uno de ellos supongo que nos llevaría a un acto en el que acabaríais huyendo desfavoridos, ¿no? Si no huyen antes. Sí, si no huyen antes, ¿no? Bueno, alguno ya lo he mencionado en mis respuestas anteriores. Y voy a ir un poco del plano más material, el plano más fáctico, ¿no? Al plano más, digamos, elevado o metafísico, ¿no? Por utilizar una palabra que también ha empleado Jeff. Para mí el cuerpo es muy importante. Esta primera materialidad, esta materialidad original, originaria, en la que permanecemos todos los años, todos los minutos de nuestra vida, me parece una realidad incontestable y una realidad además muy misteriosa. Entender cómo funciona nuestro cuerpo, cómo responde, cómo sostiene esa cosa llamada conciencia y que teóricamente define. El juego entre cuerpo y conciencia es algo parecido al juego entre conciencia y naturaleza. Y ambos diálogos me resultan, ya digo, por una parte misteriosos, pero por otra enigmáticos, pero por otra parte fascinantes. El cuerpo naturalmente tiene un corolario fantástico que es el sexo o el erotismo, pero como ya os he dicho que yo soy radicalmente materialista, en lugar de erotismo prefiero decir sexo, porque es lo que tenemos y lo que practicamos cuando queremos a alguien e incluso cuando no lo queremos. Este zambullirme en la experiencia, digamos, corporal, erótica, me parece una de las pocas felicidades que la naturaleza nos ha dado y que tenemos que explorar y que tenemos que utilizar para construirnos, para seguir construyéndonos. En segundo lugar, el lenguaje. El lenguaje también es fruto del cuerpo. El lenguaje también es una prolongación del cuerpo. Y cuando digo lenguaje, digo la poesía, como la máxima materialización de esa facultad inverosímil que nos permite comunicarnos y que nos permite pensar. El lenguaje como fábrica sensual, el lenguaje como acto musical, el lenguaje como sexo del pensamiento, el lenguaje como cuerpo de la conciencia, el lenguaje como todo aquello que perfila y proyecta a nuestro yo. Pero junto con estas materialidades, digamos, placenteras, que pueden serlo, ¿no? Sexo y lenguaje vinculados al cuerpo, sexo y la poesía vinculados al cuerpo y al lenguaje, también están los aspectos, digamos, más negativos que a mí me preocupan cuando escribo poesía o sobre los que quiero escribir, que son uno que ha mencionado también, que no había antes, también en fin, que es la soledad. Esta sensación de que hagamos lo que hagamos y seamos lo que seamos, la comunicación con los demás es imposible. Se puede realizar hasta cierto punto, se puede ensayar, se puede manipular, pero esta sensación de que hay algo en último término que nos impide acceder al ser, al núcleo de los demás y de nosotros mismos, a mí me pesa, me ha pesado siempre, me sigue pesando y le pongo ese nombre. De hecho, el libro del que he leído este poema del Grillo se titula Hombre Solo y es uno de los temas que me acompañan desde siempre, pero con especial incidencia en los últimos años. Fruto o consecuencia o destino de esa soledad, de esa incomunicación, es la muerte, que es otro de los temas que definen, creo, mi poesía, ¿no? La preocupación por la desaparición de la conciencia. Lo que llamamos yo, que es esto que sentimos, digamos, de la cabeza al pecho, ¿no? La sensación que tenemos aquí, en esta caja como la que tienen los receptores de béisbol cuando reciben la bola, esto, la conciencia que está aquí, que esto sencillamente desaparezca, se volatilice, que eso que llamamos el yo, aunque sigamos sin saber qué es,
Pero eso que llamamos el yo, que se pierda en la nada del universo y del tiempo, a mí es algo que nunca ha dejado de agobiarme. En definitiva, todos estos temas y otros que no menciono por lo que decía, para no extenderme demasiado, no dejan de ser una reflexión en último término sobre los dos grandes temas, yo creo que de mi poesía y de todas las poesías, también la de Efi, de todas, que son el yo, precisamente de lo que estamos hablando hoy, ¿no? ¿Qué somos en este mundo? El yo en el mundo, al final, ese es el sintagma definitivo de nuestro ser, ¿no? El yo en el mundo, pues el yo y desde luego el ser, ¿no? ¿En qué consiste ese yo y en qué consiste ese mundo y las relaciones que se establecen entre los dos? Y este podría ser un poco el conjunto de los temas que yo creo que informan lo que escribo desde siempre. Grandes conceptos que nos sacuden, que nos alteran. Pero estoy de acuerdo en eso de la duda. Todo rizoma es una duda, porque en realidad no comprendemos el mundo, lo comprendemos a través de nuestro pensamiento, de nuestra palabra, y estamos unidos a ese tejido, a ese texto tejido, que es el mundo en sí, que es un todo. Nosotros somos un todo dentro de un todo. Y en eso sí que tienes razón, es la incertidumbre. El haiku que digo, pues no. Hay te interrumpo, Sí. en relación con la incertidumbre, hay un chiste del Roto, que es este dibujante que colabora con El País, que es uno de nuestros genios actuales. Sí. Yo lo recorté cuando apareció en el periódico, porque yo ya tengo una edad provecta y tengo hábitos viejos, como de leer el periódico en papel, ¿no? Entonces lo recorté cuando lo vi y lo he marcado en uno de estos marcos que compras en los chinos, lo he marcado en mi despacho y el texto dice: se ve un señor sin rasgos, como casi nunca tienen los personajes del Roto, se ve un señor, parece ser un hombre, que dice: la certidumbre me da claustrofobia. Sí, a mí también. Sí, y realmente pensé que era buenísimo. La certidumbre me da claustrofobia. Es que mejor vivir en la incertidumbre. No crearíamos, si no tuviéramos dudas, si estuviéramos tan seguros de lo que somos y de cómo somos, desde luego no estaríamos aquí. Seríamos los burgueses, absolutamente. Y una pregunta que me gustaría deslizarnos: ¿esta incomprensión del mundo no vendrá derivada del hecho de que el mundo cada vez es más incomprensible? ¿Tenéis esa sensación? El mundo siempre ha sido incomprensible, absolutamente, pero ya desde los muy antiguos, ya desde los sumerios. Hablábamos del lenguaje. El lenguaje empezó con signos. Los signos engendraron espirales, los signos engendraron la lítica-grafía, que digo yo en un poema, la lítica-grafía, ese rasgo que se hizo sobre una piedra, y luego después los signos fueron en ese alfabeto que inventaron los analfabetos, así que no nos pongamos aquí estupendos y maravillosos, porque los analfabetos inventaron el alfabeto. Está muy bien visto. Claro, lógicamente. Y aparte de eso, ya te digo que los signos engendraron espirales, y esas espirales llegaron a lo que conocemos hoy. Y hay que ver qué maravilla ha sido capaz el hombre y la mujer de hacer y de deshacer. Porque además cuando todos estos hijos de Satanás perpetran esas guerras horrorosas, no lo entendemos. Cuando podíamos tener un mundo en paz y libertad y con comida para todo el mundo, para todos, y se dedican a destruir. Menos mal que hay otros que construyen. Unos lo hacemos con la palabra, otros lo hacen físicamente. Los arquitectos de la piedad, los arquitectos de la humanidad, que levantan y que sanan y que curan lo que otros destruyen. Qué hermoso es el mundo y qué complejo y qué terrible es
estamos ahí en esas cualidades, ¿cómo vamos a tener certeza? Pues claro que no. Si somos la duda permanente, una duda con patas. ¿Quién es capaz de decirnos qué está pasando y qué somos? Si somos piezas de ajedrez. Pero yo me acuerdo de Brossa, de mi amigo Joan Brossa, que un día le digo, Joan, a ver, las armas contra los, las armas frente a los atriles, que tenía él un montaje de unas armas frente a los atriles. Y yo le dije, ¿quién dirige la orquesta? ¿Quién lleva la batuta? Porque era la soledad de los atriles y las armas así apuntando. Y me dice los políticos, y luego pienso y dice, no, los financieros. Dice, los que manejan esas armas no los conocemos. Son sombras, conocemos los títeres, pero no los que los manejan. Conocemos los visibles, las cabezas visibles, un Putin, un Trump, pero no los que los manejan. Dice, y esas sombras, me dijo Brossa, que tenía una capacidad, como sabéis, muy subversiva y muy aguda, esas sombras sí que tendrían que iluminarse. ¿Nos leéis otro poema? Y ya pasamos al... que vamos un poco justos de tiempo, pero es igual, ¿no? Y hasta que nos echen. No se nos han levantado. No, sí, está siendo una maravilla. No, lo mismo, empiezas tú y... Oh, empiezas tú. ¿Queréis alternar? Sí, venga. Esta vez... Yo voy a leer uno de estos poemas tan joviales que yo tengo. Habéis leído, sabéis que rezuman jovialidad en relación con esto de la soledad y la muerte y tal. Es un poema enumerativo que forma parte de este libro que tiene un infante y que se titula Poemas enumerativos. Es uno de ellos. He elegido uno de los más breves. Aún así tiene una cierta extensión, pero también tiene fin. No os preocupéis. Y se titula Cosas tristes. Perchas vacías en un armario. Llegar a un aeropuerto y que no haya nadie esperando. Un guante solo. Un pájaro con una ala rota. Un perro mojado por la lluvia. Mandar un mensaje de amor y que no te conteste. Lacrimosa del Requiem de Mozart. Dormir solo. Una ciudad bombardeada. Un libro mordido y desencuadernado. Una carta en la que alguien a quien ya no recuerdas te dice que te quiere. La carretera de Cormac McCarthy. Una patera llena de gente. Una patera volcada en la playa. Alguien que llora en silencio. Una anciana que apenas puede moverse y con esfuerzo te sonríe. Un cajón con cosas de alguien que ya no está. Una pluma estilográfica sin tinta. La escena de la lista de Schindler en la que los judíos le regalan a Oscar un anillo de oro hecho con el metal de los dientes que algunos de ellos se han arrancado. Que alguien te pida algo con la mirada turbia, extraviada, y siga mirándote mientras tú te alejas. Una planta mustia, una pelota deshinchada, el cadáver de alguien a quien has querido, un paisaje quemado, una agenda antigua llena de números de teléfono, pensar en quien no piensa en ti, una amistad rota, un helado que se deshace, una familia que huye por una carretera con unos pocos enseres a cuestas, un niño calvo, un pájaro caído del nido, un velatorio sin nadie, una llave que ya no sabes qué puerta abre, los puentes de Madison, que la persona de la que podrías enamorarte te diga que quiere una relación abierta, la sirena de una ambulancia, que nadie se levante para cederle el asiento a un anciano, reír a destiempo, un tren que pasa y no para, una lámpara de muchos brazos en la que solo funciona una bombilla,
que tu madre no recuerde tu nombre, que no asista nadie a la presentación de un libro, las campanadas a muerto, una cola en un banco de alimentos, no poder honrar un cuerpo hermoso, que alguien te diga adiós desde una estación de tren, que Vox crezca en España, que el neofascismo crezca en el mundo, no poder acabar una frase, una mancha de sangre en el suelo, que no te acepten un regalo o que te lo devuelvan, un imán que predica el horror, una tarde de domingo en casa sin nada que hacer, The Boxer de Simone y Garfunkel, la imagen de miles de hectáreas devastadas en la Amazonia, morir de hambre o de ébola o de tifus en África, un atardecer lluvioso en un pueblo olvidado, que nadie se acuerde de tu cumpleaños, enfermar, el olor a cárcel y orfanato, el gemido de alguien que sufre, las fotos de los lugares que han desaparecido en las ciudades, un lápiz sin punta, una ofensa gratuita. Sí que es mucha tristeza eso. Yo creo que es la tristeza máxima. Y conocemos mucho, muchísimo, por desgracia. Yo os voy a leer hablando de la muerte, pero yo siempre, a pesar de la muerte, veo también la vida. Os voy a leer un poema que se llama Compás del 3x4 y alude a alguien que estuvo muchos años a mi lado y por desgracia esa es la máxima tristeza, ya no está. Pero es un compás de 3x4, es un compás de vals, es un compás vienés. Y vamos a hablar de muerte, pero también de vida. Como las aguas bajan a posarse en las manos, los recuerdos nocturnos de luna pensativa nos desvelan. Otras veces, con su lumbre de siglos o de horas, nos dictan el secreto de las revelaciones. Bajo distinta luz de agua despierta, bebes así la irrealidad del mundo y eres tú, y no eres tú. ¿Cómo explicarlo? Son los días centrales de una calma aparente. Estamos a merced de lo improbable, tras el albur de un drama inesperado. En esta tarde vuelvo de la ausencia, olivo verde y plata, crecimiento en bancales, sobre un silencio que azulea en los muros, conformándose a solas las capas de la voz. El mundo se inaugura en lo profundo. La sed de la mirada abarca por sí misma un universo. Hay un patio interior en cada vida, una calle vacía que llenamos con el acero de la desmemoria. Somos supervivientes, escuchando un crujir de recuerdos, tras los pasos inciertos como advertencia de lo ya perdido. Volvemos al origen. Somos viento, algo de brasa y de melancolía, rastros que hemos dejado entre las hojas o las cimas profundas de tiempo y soledad. Te dije, la mañana es de oro como un beso de Klimt, tan alegre como una partitura. De Mozart, desde luego, respondiste. Allí estábamos ambos, hombre y mujer a solas, vulnerables, prendidos del vacío, centrados en un mundo solo nuestro, expuestos en el vértigo cóncavo del vivir, de alguna forma ajenos, emanando la fuerza poderosa de lo que emerge siempre más allá de la piel, de los prejuicios, de las imposiciones. Cada vez más ligeros, tan altos de horizontes, ascendimos al sol igual de vivo que la vieja noria. Suspendidos allí fuimos felices. La tarde no mentía. Sobre el desasosiego de sus vetas profundas, el mundo zozobraba en lo inestable, bajo la tensa calma de todo lo precario,
de las líneas en la fragilidad del balanceo, pendular movimiento de interiores, interrogantes de un tiempo concentrado en la fragilidad de la certeza, frente a la noche armada de lámpara encendida. Llega esta incertidumbre de perdernos, mas no quiero pensar en la tristeza al descender de pronto hasta la cripta que encogió nuestros cuerpos. Tan solo partitura, la mirada en la nieve se deshizo, rotunda y blanca como el epitafio, de recordarme que es razón inútil el rescatarte mediante palabras o a través de los órficos sonidos de donde ya no vuelves. Transformamos en aire los recuerdos y el recuerdo nos niega. Es lo confesional que inclina a la pureza de un algo inextinguible que elige sus principios esta noche de lluvia donde convoco al sol. Abrir la puerta, cerrarla tras de ti con noche dentro. La noche que tirita sin consuelo, sabiendo que aunque vuelvas, ya no vuelves. Que bajo nuestros pies no existen rosas, en la ciudad que danza entre cristales. Carente de señales identificatorias, regresas hacia el borde de aquel tiempo extinguido por la imantada noria que vuelve sobre el sueño de una tela de araña, sin araña ni presa, tejiendo en la memoria la alegría que fue lo indisoluble. Bueno, pues en este rompecabezas del guión nos falta la tercera pieza indispensable que ya ha adelantado Eduardo, antes hablando de soledad y de otredad, que es a quién se dirige, quién es el interlocutor de esa voz poética. Queremos saber qué lugar ocupa en vuestro desempeño literario el lector. ¿Qué lugar ocupa el lector? El lector. ¿Empiezas tú? Ese otro misterioso. Empiezo yo. ¿Qué papel ocupa el lector en mi poesía, en fin, como poeta? Estoy tentado de responder ninguno. Estoy tentado de responder eso, pero no voy a responder eso. Primero porque queda feo. Y segundo porque admite algunos matices que voy a intentar hacer brevemente. Sí tengo en cuenta al lector cuando escribo, pero el lector al que tengo en cuenta en primer lugar y de manera casi absoluta soy yo mismo. Yo escribo primero para que eso que escribo me guste a mí, aunque no acabe de entenderlo o aunque no acabe de satisfacerlo. Mi primer lector, no diré que único, pero mi primer lector soy yo. En cuanto a lectores que vayan, mi primer lector y mi primer crítico, evidentemente. En cuanto a lectores que estén fuera de mí o que vayan más allá de mí, lo veo como os veo ahora vosotros, de una manera difusa, de una manera indeterminada. Sé que estáis ahí, pero ahora mismo no podría decir qué cara tenéis, ni qué pensáis, ni lo que estáis sintiendo cuando yo he leído estos poemas o cuando Efi ha leído los suyos. Para mí el público es la palabra de nuevo es fea, pero es lo que pienso, es una masa indiferenciada de personas con las que, eso sí, espero establecer algún tipo de vínculo emocional, con la que espero establecer algún tipo de comunicación, sabiendo de su dificultad, incluso de la imposibilidad de establecerla con lo que escribo. Porque eso me alivia, saber que alguien pueda leerme y a quien pueda yo decirle algo con eso que he escrito, me consuela. Me consuela de la soledad, me consuela de la conciencia de la muerte, me consuela del silencio, que es un gran placer por una parte, pero también es una manifestación de esa soledad radical en la que estamos instalados, en la que yo creo que estamos instalados. Por lo tanto, el lector sí existe, aunque no sabría precisarlo, aunque no sabría
concretarlo, existe como un interlocutor silencioso con el que confío, espero establecer algún tipo de relación salvífica, algún tipo de consuelo o hasta de terapia. Y por lo demás, el lector de poesía, como todos sabemos en esta mesa y como creo que todos sabéis los que estáis en el público, es mínimo. Sociológicamente es un ser mínimo, más que mínimo. Muy selecto, pero muy escaso, escasísimo. Lo bueno. Y a lo mejor, sí, y a lo mejor está bien que sea así. Lo bueno no es. No, a lo mejor está bien que sea así, que sea muy escaso. Uno siempre aspira, no sé si aspira, pero uno siempre piensa, estaría bien que hubiera más lectores de poesía, ¿no? No sé quién decía que si los líderes políticos del mundo leyeran libros de poesía no serían tan energúmenos como son, ¿no? Uno siempre espera que haya más, ¿no? No tienen tiempo. Bueno, no tienen tiempo y tampoco tienen cerebro para ello, ¿eh? De manera que eso, somos pocos, yo también me considero lector de poesía, obviamente, somos pocos, pero está bien que estemos ahí. Sí. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opino yo? Pues exactamente. Es que, en el fondo, lo bueno del caso es que he descubierto, aparte, a ver, Eduardo y yo nos conocemos de hace mucho tiempo, hemos estado, pero así en un coro. Mano a mano, sí, mano a mano. No, he estado con Benclar, con varios, pero contigo no. Y la verdad es que tenemos muchísimo en común, es verdad, por lo menos en el pensamiento. Y es verdad, el público lo vemos siempre como una abstracción, porque en realidad la pelea, como dice en la Biblia que tuvo Jacob con el ángel que subía y bajaba, es con nosotros mismos. Es decir, la pelea es con nosotros que somos, yo por lo menos soy mi peor enemiga, mi peor crítica. Yo nunca estoy satisfecha de nada. Es decir, que cuando termino un libro, y pongo la palabra fin, es porque estoy completamente satisfecha de ese libro, si no, no lo pondría, pero al mismo tiempo lo rechazo. Es decir, estoy en otro mundo. Yo vuelvo a él y muchas veces me toca el interior. Es decir, que estamos siempre sobre nuestro propio pensamiento o nuestro propio sentimiento, pero qué hermoso es pensar que nos están leyendo gente que desconocemos. Vosotros tenéis una ventaja que nosotros no tenemos. Vosotros nos estáis conociendo a nosotros a través de lo que escribimos. Porque realmente, yo me llamo Ifigenia. Ifigenia es un nombre totalmente clásico que solo se declama allí en Extremadura, en el Teatro Romano de Mérida, pero que era rarísimo y yo tenía tal complejo de niña. Cuando iba a la escuela, ¿cómo te llamas? Ifigenia. Por Dios, qué nombre más raro. No, era un nombre, Mérida Piñón decía siempre, pero teniendo un nombre como el que tienes, ¿cómo es que te firmas, Cubero? Digo, porque a mí me decían de niña, y yo lo encuentro tan cercano. Yo tenía un complejo como le pasaba a Julia, con palabras para Julia, lo odiaba, y luego lo amo ese nombre, pero de niña odiaba ese nombre que me habían puesto precisamente a alguien que conocía muy bien la mitología. Es decir, yo hablo muchas veces del mito, pero del mito en forma contemporánea. Y ese mito de forma contemporánea, que es mi nombre, se traslada a la autenticidad de la poesía que escribo, donde estoy yo. Siempre estoy ahí. Y en esa forma de mirar desde dentro a los otros, pues también estoy.
Y es algo muy hermoso que alguien te deletree, como decía Octavio Paz, y lo he repetido antes, y que te reescriba a ti mismo. Muchas veces, no sé si te ha pasado, Eduardo, que has hablado con alguien y te ha explicado un poema tuyo y justamente tú no ibas por ese lado. Entonces lo han tomado por otro, porque tú sabes las claves, absolutamente las claves de cada poema las sabemos los escritores. Los poetas que son poetas saben perfectamente desde dónde parten, cómo escriben, por qué escriben y qué claves están soterradamente ocultas en esa entre líneas, que es la elusión de algo que está ahí, pero el lector lo completa y lo completa a su manera. Yo no sé si tendremos tiempo, pero voy a de leer un poema que se llama Movimiento, ¿puedo? Sí, sí, sí. Verás, es para... De hecho, sí, si queréis, leemos ya leemos sí. Movimiento, vamos a ver, está en la página 239. Es para explicarme lo que quiero decir. Este poema, muchos lo han entendido como naturaleza. Y de naturaleza, muchos lo han entendido como naturaleza. Y de naturaleza, en realidad, no tiene nada. O sea, yo puedo estar hablando como le hablaba del grillo, estamos hablando de la naturaleza, pero en realidad la naturaleza para nosotros es algo que nos permite adentrarnos en la naturaleza nuestra, del ser humano, no sé si me entendéis. Es decir, que la naturaleza está muy bien, pero la naturaleza es impersonal, es decir, que le importa a veces que estamos tristes, porque la naturaleza no le importamos absolutamente nada. A nosotros sí que nos importa la naturaleza, pero a la naturaleza al revés no. La naturaleza le da igual que estemos ahí mojándonos como si queremos tomar el sol. Bueno, pues este poema en realidad trata de un cardo borriquero. Lo conoceréis a los cardos cuando paseáis por el campo. Pero cuidado que yo nunca hablo de la naturaleza en sí. Aunque somos naturaleza, nacer, viene de nacer, de la etimología, de nacer. Somos naturaleza, estamos integrados en ella, pero somos mucho más. Se llama movimiento y dice: el aéreo y terrestre solo necesita lo propicio del suelo, reavivar los fragmentos de la fuerza que alerta las espinas y dejar que observemos cómo el penacho malva de delicada gracia se diluye en lo efímero. Su existencia es humilde, mucho más que la humana, pero es también ombligo y platoniana forma, movimiento sin fábula que fija su pureza radical sobre el tiempo de una verdad sin nombre a la que no podremos acceder sin herirnos. Yo creo que quería hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta aquí, porque cuando hablabais antes de lo que Efi decía, lo que tenemos en común a nivel de pensamiento, tengo una pregunta, porque nos interesó mucho ayer este tema mientras preparábamos la charla de hoy. Eduardo habla de su poesía como casa y río, es decir, edificación y movimiento, estructura y caudal. Ya sabes que yo creo que tu poesía es caudal, sí. Pero Efi habla de rizoma, de una raíz que es expansiva, que es la raíz del agapanthus, por ejemplo, que se extiende por la tierra. Y entonces, sube. Agua y tierra. Y es espiral, sí, hacia arriba, como la columnata de Bernini o como el ADN. Pero nunca hacia abajo. Es tierra y cielo. Agua y tierra. Agua y tierra. Cielo. Eres agua, tú eres tierra. Claro, tenemos de todo. Como... Somos mediterráneos. Y el Mediterráneo está en medio de la tierra y hay mucha agua por parte de Eduardo y por parte mía también, muchísimo.
Hombre, a mí en un arrebato de vanidad me gustaría pensar que en mi poesía están los 4 elementos de la naturaleza: agua, tierra, aire y fuego. Y fuego, sobre todo de fuego. Bueno, Somos llama. por eso, no sé si están, pero me gustaría pensar que en esa constante reflexión sobre yo y el mundo se integran las características propias de esos 4 elementos. Eduardo, está. Bueno, gracias. Pues me gustaría que nos leyerais un último poema y luego que la gente que quiera hacer alguna pregunta o alguna intervención tenga ocasión de hacerlo. Yo, como estamos, insisto, en el tema del yo, pues he hecho esta pequeña selección de poemas paralelos y el último que os voy a leer pertenece a este libro, Tú no morirás, que se publicó en el año 2021, y también requiere una breve contextualización. Intento en este poema y en otros que integran la sección en la que se encuentra, intento asumir la voz de otro, es decir, intento ser otro en el poema. Y en este poema en concreto intento ser una mujer, en concreto Mariana Alcoforado, la monja portuguesa que en el siglo XVII dirigió, al parecer, una larga discusión filológica sobre si lo hizo ella o lo hizo su editor francés. Pero en fin, yo quiero pensar que lo hizo ella, no sé si lo hizo el editor francés, pero yo prefiero pensar que las escribió ella. Dirigió unas cartas a un noble francés que encabezaba una expedición militar de las muchas que hubo a mediados del siglo XVII en Europa, y del que se enamoró. Ella vivía en un convento de clausura, pero contactó con esta persona, lo vio, se enamoró y consiguió, según se desprende de las cartas, consiguió cohabitar con él. Pero el noble volvió a Francia cuando acabó la expedición que dirigía, y esta monja le dirigió esas cartas con las que pretendía algo muy sencillo, es decir, desde la teoría lingüística contemporánea eran cartas performativas, eran cartas que pretendían conseguir algo, y ese algo que pretendían conseguir era que el noble volviera y estuviera con él. Y son un ejemplo de uno de los mejores ejemplos de poesía erótica, precisamente, de la historia de la literatura. Pues bien, yo intento, quizá con excesiva audacia, situarme en la voz de esa monja, de ese ser, esa monja que dirige sus ansias y sus deseos a través de esas cartas a la persona de la que está enamorado, El poema está dedicado a Noël Bouton de Chamilly, conde de Saint-Léger, convento de Nuestra Señora de la Concepción, Bella, 1668. Escribo para tenerte, para que la estela que dejaste no sea espuma, sino soga. Las palabras que arracimo entre estos muros negros como la ropa que me cubre, solo aspiran a traerte de la nada en la que habitas, para que sea yo lo que intuí al verte, alguien cierta, enclavada en tu cuerpo, enraizada en el mundo. Escribo para arrancarte del silencio que eres. Tu lejanía es estruendosa. Los pasos que oigo por los pasillos del convento son tus pasos. La realidad espinosa de tu lengua, que no poseo, que me hiere, ausente, pronuncia un vendaval de sombras. No concibo tu cuerpo sin el mío, sin su ruido paralelo, sin los sonidos especulares de la impaciencia y la agonía. Ten la misericordia de ser. Despójame de la toca que me pesa, de los hábitos que encubren la humedad que me consume, de la muerte apacible de cada día bajo la cual se amadriga el anhelo de oírte y tenerte y vivirte. Dime, déjame saberte, cabalga otra vez, como cuando te hiciste a mis ojos o cuando accediste a mi reducto. Cabálgame, apaga esta luz a cuyo amparo escribo, y sé tú la luz en cuya noche perderme. No atiendas a la envoltura de estas cartas menesterosas, atiende al dolor que las arroja a tu vacío, entrégate a sus cadenas de amor, a su apremio sacrílego. Veo por la ventana de mi celda el espacio que cruzaste,
No eres, pero te veo. No estás, pero galopas. Y digo tu nombre en cada mortificación, en cada plegaria. Escribo para que envenenes esta claridad en la que vivo, para que vuelvas, aunque nunca te hayas ido, para que te inmiscuyas en la cruz que me gobierna y aplaques con tu peso este martirio. Huele a sándalo y a comino, la especiera trastea en la cocina y la noche se aviene a ser, tizna tu hueco y mi desesperación. Desde esta mesilla, capaz de soportar el peso vergonzante del deseo, junto a esta vela que entrega su esperma, como me entregaste tú el tuyo, y como entrego hoy mi alma inmortal. Te escribo porque te veo, porque no he dejado de verte, porque el silencio te dice, porque las palabras te sueldan a mi carne, te hacen esta distancia de ti que soy, esta carne mía, exasperadamente tuya. Aquello que decíamos de el rizoma contiene toda filosofía, metafísica, es una espiral como la del ADN, como este código, y en realidad yo soy una escritura, un código en el núcleo de un silencio, un alfabeto simple de solo 4 letras, un mensaje transcrito, pocas notas en una sinfonía, cierta clave de sol para una fuga, las 4 letras del ADN, que es también una espiral como rizoma. Pero yo le había prometido a mi queridísima Julia Goytisolo ese poema que va dedicado a ella con todo el amor del mundo, porque ella sabe muchas claves que no voy a destripar, y ella y yo sabemos muchas claves que están ocultas en este poema que va dedicado a ella con todo mi amor, porque se lo merece, es una gran mujer. Se llama Asfalto. También estamos representados aquí estos seres irredimibles, complicados, complejos, pero incruentos. La poesía es un arma incruenta, un arma terrible, porque siempre nos han utilizado como punta de lanza. Nos hemos tenido que tragar los poemas, hemos sido masacrados, hemos sido encarcelados y torturados por ser poetas. Y como dijo Joseph Brodsky, cuando lo citaron como parásito, el pobre con lo que trabajaba, ante un tribunal, dice: yo soy poeta por la gracia de Dios. Y los que crean o no crean o dejan de creer, somos poetas porque hemos nacido así, con esta carga y este estigma. Y como decía Truman Capote, cuando Dios te da un don, te da un látigo para que te flageles. ¿Y cómo nos flagelamos, queridos míos? Bueno, pues Asfalto para ti, querida Julia, siempre para ti. Hay un asfalto duro de navaja al acecho, en el desasosiego de los nombres, marcados por el fuego de su propia extrañeza e indefinible sed. Todo lo que se ama se termina matando, me confesó aquel día con la mirada en fuga. La gente iba y venía por la compacta acera, mientras él dialogaba con el sol y también con las sombras sin olvidos. Frente a la copa intacta, sus ojos confundidos de ave desanidada que sopesa lo aciago del fracaso, del lento envejecer de los silencios y de la soledad. Nada hizo presagiar el desenlace del loco sueño de persiana oscura que socavó la angustia del vacío, esa tierra quemada que deja al paso de la noche eterna la red inexhaurible sin espacios, la voz mortificante sin salida, la razón de existir sin convicciones en los compartimientos adosados del improbable triunfo, siempre perecedero. El sol
Le provocaba la extrañeza de estar allí, y yo lo vi de pronto como un cristal muy frágil, niño de eternidades, condenado a crecer, asido a la pureza de unos brazos que huyeron en un tiempo homicida. Temblar como una forma de intemperie que desea cobijo, agita una memoria, propicia confidencias. Su calidad mutable trasciende los instantes con claridad de un expresivo anhelo. Ojos indemnes vuelan entre luces como copos de almendro que no corrompe nunca lo evocado. Matar lo que se ama, no pudiste matar a la poesía. Y antes de que nos echen a escobazos, si alguien tiene algo que preguntar o que si veo una mano por ahí, adelante. Sí. A ver, yo cuando habéis dicho que los poetas sois seres enfermos, casualmente quería revocar esa idea porque hay un psiquiatra que es un divulgador, Luis Marín, ¿Tiene pruebas? que dice lo contrario, que dice que el ser humano enferma por falta de vocabulario. Entonces yo creo que los poetas son una gente más sana, porque de alguna forma estáis sanándoos continuamente. Y yo creo que es lo que nos falta al ser humano hoy día, que se está hablando tanto de ansiedades y de depresiones, porque nos falta vocabulario, nos falta esa capacidad que tenéis vosotros de expresar lo que sentís. Entonces yo creo que es al revés, que vosotros sois los seres sanos y los que estamos enfermos somos los que no somos capaces de llegar a ese nivel de expresar. Y ahí viene la depresión, ahí viene la ansiedad. Entonces era refutar esa idea que habéis transmitido para que la gente entienda que no es así, que soy un otro, ¿no? La locura que cura, la locura que cura. Lo cura todo. Bueno, no, la locura es una definición un poco peyorativa, pero yo creo que el ser humano, en la idea vuestra, en la que lo vivís, yo creo que está el camino correcto y la sociedad actual nos lleva a pensar lo contrario. Por eso quería deciros que estáis en el buen camino. Qué bonito, qué bonito. Yo te agradezco las buenas intenciones. Agradezco las buenas intenciones, pero creo que no has refutado la idea, o este psiquiatra amigo tuyo no ha refutado la idea, porque el hecho de que utilicemos el lenguaje en su forma poética para curarnos, lo que revela en primer lugar es que estamos enfermos. O sea, lo utilizamos para curarnos y, si puede ser, a través de nosotros, modestamente, para curar un poco el mundo que nos rodea. Pero en realidad, si hacemos esa operación, si nos sentamos a escribir delante de la dichosa hoja de papel o la no menos dichosa pantalla del ordenador, es porque nos sentimos carentes de algo, porque nos sentimos escindidos, fracturados, insuficientes, enfermos. Pero no tomáis ansiolíticos, no tomáis por el No. Quiero decir que hoy día el que no es capaz de sentarse delante de un escritorio y escribir, tiene que tomar ansiolíticos, tiene que tomar antidepresivos, y eso es el orden del día. Quiero decir que vosotros habéis conseguido, de una forma, digamos, natural, como es la escritura, libraros de esa medicina, de esa química. Sí, esa química, la valeriana de la literatura. No, pero piensa que ha habido y sigue habiendo muchísimos poetas depresivos, y que si son poetas es porque padecen una depresión. La depresión no es más que la infelicidad, la tristeza constitutiva que nos acompaña. A ver, es más que eso, responde a causas muy concretas y muy localizables. Pero la historia de la literatura está llena de poetas chiflados, deprimidos, suicidas, borrachos, se han matado por amor, drogadictos. Es decir, realmente la historia de la literatura es una historia, de algún modo, de la psicopatía. Creo que mucho de eso es la historia de la psicopatía, y desde luego los psiquiatras tienen un campo abonado en la literatura desde hace muchísimo tiempo. Yo también he leído alguna estadística seria, algún estudio riguroso, una estadística seria, que dice que los miembros del gremio literario, los que escribimos, los escritores y tal, tenemos como un 15 o un 20% más de probabilidades de suicidarnos. Decía, leído un poema titulado Suicidio. Yo tengo uno, que no he leído porque es demasiado largo, que se titula
ventajas e inconvenientes del suicidio. Tanto de bruce por nuestro Exacto, con lo cual el tema de la tristeza, de la depresión, de la amputación, de la sensación de amputación que todos sentimos por el simple hecho de estar vivos, eso en los escritores, digamos, cobra un cuajo especial. Además no nos pongamos estupendos, porque Octavio Paz nos mandó a las catacumbas, Platón nos mandó Fuera de la República. Vamos, es que siempre nos han marginado, somos marginados, somos extraños, la condición del extraño. Gente con muy mala suerte, porque yo precisamente en este libro hay un poema, en poemas enumerativos, hay un largo poema en el que sigo trabajando. Esta es una primera versión que se titula Ser escritor no es fácil ni romántico. Es una idea en la que creo. Y entonces es una mera enumeración, por eso está en poemas enumerativos, es una mera enumeración de las desgracias que históricamente han perseguido y acosado a los escritores, poetas, ensayistas, filósofos, cualquiera que haya escrito. He hablado del suicidio, hablado de la tortura, del encarcelamiento. Y si realmente estudias eso, te das cuenta de situaciones absolutamente inverosímiles. Os mencionaré dos. Una de mala suerte y otra de mala sombra. La de mala suerte es la de un escritor alemán que se va a pescar a un lago. Una barquita, que no es la escena bucólica, un lago del norte de Europa, se va a pescar él solo, un lago, un domingo por la mañana, y entonces muere porque le aterriza un hidroavión encima. Y es así, no recuerdo el nombre del escritor, pero esto es serio. Pero le puede pasar a otro. Le puede pasar a otro. Entonces, mala suerte. Este hombre ha tenido mala suerte. Pero luego había un escritor rumano que se llamaba Protopopescu, este sí me acuerdo del nombre, Protopopescu, que un buen día decidió suicidarse. ¿Vale? Y no se le ocurrió mejor manera de suicidarse que salir al rellano de la escalera y meter la cabeza por el hueco del ascensor cuando bajaba el ascensor. Entonces, realmente la cabeza de los escritores es una cabeza, por una parte, muy creativa, si quieres, muy, que sana hasta cierto punto, sana o intenta sanarles a ellos y a los demás. Es verdad, tiene razón en eso, pero por otra parte muy confusa y muy dolorida y muy en fin, solitaria, incluso abismal. Sí, muy complicada. Bueno, pero oye, pero quitaros esa imagen, que también somos seres muy amigables, nos encanta tomar una cervecita con los amigos. Bueno, eso habla por ti. No, Eduardo, no te pongas tú valores. Con los grillos. Bueno, perdón. Un poco de humor. Sí. Hay una mano levantada. Hay una mano. Bueno, sí, ya, muy brevemente, porque ya sí se nos van a... Disposición de difuminado. Sí, muy difuminado, de hecho. Quiero decir que, a ver, ya que hablamos del guión, digamos, poético, tal, yo ahora estar aquí en este barrio, en este momento, en esta plaza, aquí dentro, pues me ha venido hacer un poquito de historia a nivel de lo que es el conocimiento que tengo que me une a Eduardo que hace más de 50 años. Entonces yo, en aquella época de mi vida adolescencia y tal, lo conocí y nos gustaba gritar mucho y hacer algunas cosas que no eran habituales. A ver, nadie se piense que hacíamos cosas fuera de la legalidad, nada por el estilo, sino que realmente una de las cosas que hacíamos era gritar. Entonces yo, digamos que soy un lector de poesía ocasional, es así, como la mayoría supongo, que se pasa más día leyendo poesía, pues lo que veo en los poemas de Eduardo es ese grito que se ha perpetuado. O sea, este señor de aquí, que no es un difuminado, no está a nuestro lado, sino que está en el otro, digamos, se las ha ingeniado durante su vida para tener espacio, para seguir gritando de una manera docta. En aquel momento era una manera, digamos,
o aquel que, digamos, la adolescencia, que sale el grito, digamos, espectacularmente espontáneo, y ahora, digamos, ese grito sigue. Este señor se ha ingeniado su tiempo, su vida para tener espacio, para seguir gritando, pero de una manera docta. No sé qué opinión le merece él esa impresión que he tenido yo desde el punto de vista difuminado que estamos aquí. Muy brevemente, porque estamos fuera de tiempo. Quien acaba de hablar se llama Ricardo y es seguramente mi amigo más antiguo. Es la primera persona que conocí en segundo de EGB, entonces decíamos hace, como ha dicho él, más de 50 años, quizá 55 años. Y lo que acaba de explicar pues, es una anécdota de adolescencia en la que efectivamente veníamos a esta plaza y a este barrio, porque nuestro colegio era el Padre Mañanet, que está aquí al lado en Travesera de las Corts, y veníamos simplemente a dar rienda suelta a las hormonas y a dar rienda suelta a la pujanza del cuerpo y de la edad, pues aullando ante la ventana de un colegio de chicas. Entonces, pero en general por la calle, nos daba por gritar como una forma absolutamente primitiva y radical de expresarnos, que es lo que se supone que hacían los adolescentes en aquella época. El buen salvaje, efectivamente. De manera que, nada, y luego, en fin, a mí de todos modos me gusta que Ricardo haya dicho que esto que escribo es un grito docto, un grito contenido, un grito recogido, porque me parece, y lo digo sinceramente, un análisis muy certero de lo que no solo hago yo, no hacemos todos los poetas, de alguna manera gritamos en la página, gritamos silenciosamente, pero gritamos en la página cuando escribimos poesía. No estamos conformes, jamás, ni con nosotros ni con el mundo. Por eso escribimos. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra atención y vuestra presencia, y especialmente a Eduardo y a Efi por su generosidad y por ayudarnos a pensar en la poesía como en una dimensión más. Ha sido una maravilla. Quiero darte las gracias especialmente por venir expresamente desde Badajoz, que tiene especial mérito. Bueno, pero y, es que tengo sí, tenías excusas, pero toda mi familia, mi hermana que está aquí, mis hijas, Julián, mis amigos, el Eduardo, que hace un montón de tiempo que no lo veía, pero los queremos mucho, nos apreciamos muchísimo. Pues, yo lo admiro un montón y él también a mí. Es una cosa. Ya está, pues entonces lo dejamos aquí simplemente. Bueno, gracias, Efi. Que tienes unos libros maravillosos, hablando de Baudelaire, madre mía, qué libros sobre Baudelaire, qué traducción, y en esta ocasión leer la poesía de Pedro, la de Sol no la conozco, tengo que conocerte como poeta, pero no te conozco, pero Pedro, y es un poeta que a mí me llega absolutamente, ese poeta de ciudades y de interiorizaciones y un traductor inmenso. Muchas gracias. Hombre, Las flores del mar, tu traducción me encantó, se nota el poeta ahí. Claro. Simplemente antes de disolvernos en paz, queríamos convocaros para el próximo 28 de enero, que tendremos aquí otro diálogo poético. En esta ocasión entre Jorge León Gustá, que está creo la sombra en el fondo de la sala, y José María Micó, que nos hablarán de tradición y de poesía y tradición. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima.